Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. Palabra de Dios, te alabamos. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha establecido a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Al partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba,
lo hicieran saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, seguimos en esta temática, la temática que nos ofrece la palabra de Dios, a la luz de la experiencia en la primera lectura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que por sus numerosas infidelidades y caprichos cayeron en la idolatría, es decir, en búsqueda de falsos dioses y caminos equivocados, dándole la espalda al verdadero y al único Dios, al Dios de la verdad, al Dios de la vida, al Dios que los liberó, al Dios que los hizo nación, al Dios que los constituyó un pueblo firme, un pueblo próspero, bendecido. Sin embargo, este pueblo tenía un corazón duro y repetidas veces cayeron en la infidelidad. Y es así que fueron arrebatados por otros pueblos más poderosos. En esta ocasión, cuando Ezequiel les habla, estaban en la esclavitud, en Babilonia, habían perdido toda libertad. Algunos pocos habían quedado en Israel, pero de una manera pobre y de una manera indigente. Otros habían sido llevados como esclavos a Babilonia y allí padecían. Y padecían un montón de desgracias, un montón de sacrificios, un montón de trabajo forzado, sirviendo y obligados a servir a un rey que era Nabucodonosor, un rey que no era el propio, una cultura diferente, hasta con imposición de adorar falsos dioses que al rey se le antojaba que ese pueblo adorara. En esta semana hemos meditado situaciones así, ¿no? Cuando estos 3 judíos, leíamos días pasados, fueron obligados a adorar una estatua que Nabucodonosor inventó e hizo poner en el centro de la ciudad, una estatua altísima de oro y qué sé yo. Pero ellos dijeron que no, de ninguna manera, esto no tiene discusión. Nosotros jamás vamos a adorar a ningún falso Dios, porque nuestra vida está puesta en el Dios de Israel. Y aunque así todos seamos condenados a muerte, el Señor está de nuestro lado. Solo a Él nosotros vamos a rendir adoración. Y solo a Él lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Aunque esto nos lleve a la misma muerte. Y bueno, y fueron condenados, recordamos. Pero el Señor envió su ángel y no permitió que las llamas del horno 7 veces más ardiente los destruyeran. Al contrario, salieron ilesos. Esa actitud de Dios, esa acción de Dios en favor de sus fieles, hizo que hasta el mismo rey se sorprendiera, ¿no? Y alabara a Dios y reconociera a Dios como un Dios verdadero, al único y verdadero Dios, ¿no? Pero bueno, el Señor en esta ocasión y por medio del profeta Ezequiel les habla al pueblo y los anima. Una vez más, Dios vuelve a manifestar un deseo de alianza nueva, una alianza que había sido rota de 1000 maneras y muchísimas veces por los israelitas, pero Dios no se cansa. Fíjense qué interesante esta parte, ¿no? Tal vez la primera parte, a mi entender, del mensaje de hoy. Un Dios que no se cansa en volver a dar la nueva oportunidad, otra oportunidad más, otro llamado a la confianza, otra propuesta de liberación, otra invitación a volver a la verdad, a la unidad. Una y otra vez, Dios es así. Un Dios que no se cansa, porque su esencia misma es el amor. Y si Dios es amor y eligió al hombre y lo creó al hombre, y se comprometió, aunque le dio toda la libertad al hombre, se comprometió en ser su Dios, su Padre, con un amor que es propio de su esencia, insisto. Obviamente, aunque el hombre, que somos nosotros, tan llenos de limitaciones, tan llenos de infidelidades, tan llenos de un montón de cosas, de tentaciones, que el espíritu del mundo nos propone, etc. Bueno, el Señor está ahí. Y Él no se puede contradecir. Dios no tiene contradicción. Dios es una unidad pura y absoluta de amor, un ser supremo cuya esencia se manifiesta en esto,
en la misericordia y en el consuelo. ¿Por qué el consuelo? Porque Él ve con un corazón dolido de padre que este pueblo necio que somos nosotros, por haber abandonado a Dios, por haber desobedecido y tomado otros caminos, comienza a sufrir. Y Dios no quiere que sus hijos sufran. Por eso va al encuentro. Como la parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso que espera. Aunque el hijo lo ofendió, aunque el hijo le deseó la muerte anticipadamente cuando le exigió la herencia de manera prematura, el padre lo amó, aceptó y lo dejó ir en libertad, sabiendo que se iba a la ruina. Y por eso él en su corazón de padre sabía que tarde o temprano iba a regresar y lo esperaba. Y cuando regresó lo amó, un abrazo de amor y una fiesta porque lo recuperó. Ese es Dios. Ese Dios que se manifiesta así de 1000 veces en el Antiguo Testamento, y ese es el Dios que presenta de una manera, digamos, más clara todavía y más precisa a Jesucristo. Es el Dios de Jesucristo, es el Padre misericordioso. No es un Dios castigado, ni mucho menos. No es un Dios que busque venganza. Es un Dios, insisto, de piedad, de misericordia. Es un Dios que nos quiere tener unidos, siempre unidos en el mismo espíritu, que es el amor. Sigue diciendo, ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones, ni con sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré para que terminen siendo mi pueblo y yo sea su Dios, ¿no? Fíjense esto también, la idolatría. Los judíos cayeron en la idolatría, es decir, adoración religiosa, espiritual, por así decirlo, de falsos dioses, desobedeciendo las leyes de Dios, dándole la espalda al verdadero Dios. Esto nos pasa a nosotros también. Claro, nosotros tal vez no adoremos literalmente o espiritualmente de modo religioso a estatuas inventadas por el hombre como que fueran dioses. Pero hay otros dioses, obviamente, que tienen su poder solapado, escondido ahí, y que desde la oscuridad dominan, digamos, tentando, endulzando al hombre herido. Y son los dioses, por así decirlo, los tres ídolos que gobiernan de alguna forma el espíritu mundano, que son fruto del espíritu mundano. Cuando hablamos del espíritu del mundo, hablamos del demonio. El demonio es el espíritu del mundo. Este es el reino del mundo y me ha sido dado, le dirá Satanás a Jesús en el desierto cuando lo quiere tentar. Y le dice, adorame y te daré todos los reinos de la tierra. Entonces, los tres pilares, por así decirlos, o los tres ídolos que subyacen del Dios, del mundo, del espíritu inmundo, son el poder, la tentación del hombre por el poder, pero el poder por el poder mismo, porque el poder en sí mismo no es malo. Ahora, cuando yo lo busco porque quiero poder y poder y poder, porque el poder me llena mis vacíos y mis oscuridades, entonces ahí se transforma en idolatría. Porque además no solo que corrompe al hombre que lo ansía, sino también lo lleva al hombre ansioso por el poder a destruir a sus hermanos, porque se considera superior, ocupando el lugar de Dios y obligando a todos a que le rindan su homenaje, que bailen a su ritmo y que hagan lo que él quiera. El poder. Yo decido, yo tengo el poder. Esa tentación está. Otro de los ídolos es el tener dinero para tener cosas, o que me den cosas. ¿A quién? Con la ley del menor esfuerzo, inclusive. Ya no por una cuestión de una sana comodidad o de vivir de una manera digna, con las cosas necesarias a nuestro alcance, sino el tener por el tener. ¿Qué muestra la miseria, el vacío? Yo quiero tener cosas afuera, externas, materiales, porque adentro mío tengo un vacío
que no sé cómo llenar y que no busco la manera correcta ni la ayuda necesaria para que me guíen en este sanar mis oscuridades, mis vacíos, mis heridas. Entonces las busco afuera. Las busco afuera. Y tener cosas. Y entonces vivo de una manera compulsiva, queriendo tener, comprar, adquirir. Y lo nuevo que sale, allí voy. Y me gasto a veces lo que no tengo o me meto en cuotas que después una y otra, ¿no? Se suma. Y después vivo con el agua al cuello, ahogado, porque no sé cómo salir de esto. Pero las tengo. En el momento en que las tuve, estoy contento. Me generó en ese momento cierta serenidad, tranquilidad, orgullo. Pero mañana las cosas siguen siendo como son. Y sigo yo encontrándome vacío. Esto no lo llevo. Entonces busco otra cosa. Tengo esto, ahora bien, contento, pero mañana voy a querer lo otro. Y esto otro necesita de lo otro. Y así, la tentación continua, ¿no? Es el espíritu del mal tan sutil que nos va generando, que nos va despersonalizando. Fíjense, te despersonaliza. Y eso es lo que quiere el maligno, ¿eh? Correrte de la verdad, sacarte del foco, ¿no? Donde uno se encuentra consigo mismo, con su propia realidad, se acepta, se conoce, se ama, de cara a Dios siempre, ¿no? En la línea de la gracia. Él te saca de ahí, porque no nos quiere enteros, no nos quiere vivos, nos quiere zombies, ¿no? Muertos que caminamos. Por eso el demonio es el primer homicida, el primero que mata al hombre. Cuando le quita la gracia, cuando lo saca por tentación del lugar que Dios lo puso, le empieza a hacer experimentar la muerte, aunque siga vivo biológicamente, la muerte que es el vacío interior, la pérdida de sentido y las consecuencias, ¿no? Ya no quiero vivir más, la tristeza, la depresión, la angustia. O sea, todo eso es producto de la tentación. Jesús padeció esa tentación, pero la venció. Y nos da los medios para nosotros también, y la gracia y la ayuda está a nuestro lado, para que nosotros también, en la oración, recapacitando, podamos darle la espalda al demonio, recurriendo a la palabra del Padre. El poder, el tener. Y el placer. El placer. El placer que obviamente en sí mismo no es malo tampoco. Piensen que estos tres, digamos, pilares negativos, por así decirlos, no son tan negativos cuando son vividos con sanidad, con libertad, con cordura, con obediencia a Dios, poniendo cada cosa en su lugar. Pero cuando estos se transforman, digamos, en objetivos de los cuales yo tengo que alcanzarlos, sea como sea, porque sí, mi corazón los busca, pero ahí sí viene la idolatría y el problema, ¿no? El placer. Yo quiero placer. Y fíjense que, por ejemplo, los pecados capitales marcan este placer, entre comillas, ¿no? La gula, la avaricia, la lujuria, la pereza. Y sigamos terminando la lista. Todos los pecados, los 7 pecados capitales, de alguna manera nos orientan en esto. Y fíjense que son el objetivo del placer por el placer mismo. Placer como idolatría. Placer como espíritu mundano, como tentación. Y esos placeres no tienen límite, porque se transforman en una adicción que maneja toda nuestra conciencia y nuestra libertad. Entonces ya vivimos de manera compulsiva en busca de estos placeres. Placer. Placer por el placer mismo. ¿Y de qué habla eso? ¿Por qué se da eso? Obviamente que todos tenemos nuestras heridas,
Y esas heridas, que ya hablamos bastante estos días de eso, esas heridas que se fueron generando en nuestra vida, desde nuestra concepción, inclusive heridas heredadas de nuestros antepasados, que son parte de nuestra humanidad. Si no se las entregamos al Señor, siguen abiertas. Si no perdonamos en el Señor a quien las generaron, siguen supurando. Y entonces, esas heridas son las que nos hacen jugar estas malas pasadas y nos hacen buscar, ¿no?, equivocadamente, salidas que no son reales, son callejones sin salida, que siempre nos hacen permanecer insatisfechos. Vamos y volvemos y siempre nos chocamos con la misma pared, porque no tomamos el camino verdadero, que es el camino sin fin, el camino eterno de Dios. Entonces, darnos cuenta de esto es justamente vivir superando la idolatría, encarar hacerle batalla a la idolatría. ¿Cómo? Adorando al verdadero Dios, escuchando su palabra, dejándonos guiar. Él nos va a guiar. Y fíjense que Jesucristo mismo dice, vengan a mí todos, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Ven? Él te guía, Él es el camino que a su vez te toma de la mano y te guía para que lo transites. Y ayer hablábamos que caminar la vida, aún con nuestras dificultades, tentaciones y debilidades, pero seguir adelante por la fuerza de la fe, es vivir la Pascua en lo cotidiano, en lo concreto. Es decir, resucitar pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito. Es Pascua, tu vida es pascual, porque es una vida llamada a eso, a caminar, a avanzar, agarrado de Cristo, agarrado de la gracia del Espíritu, de los dones que el Señor te da, de la fuerza con la cual Él te capacita y te nutre. No te abandona. Entonces, el Señor llama a su pueblo a través de Ezequiel en la primera lectura para esto. Vengan a mí, yo les voy a dar su nación. Y algo muy importante que también es parte del mensaje de hoy, a mi entender, donde Él les dice, mi servidor David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. La imagen de David es la imagen del Mesías, del pastor supremo Jesucristo, nuestro único pastor, y nosotros el único y verdadero rebaño de Dios, guiados por Él, por su cayado de amor, donde en la figura de Jesús se hace vida y verdad el Salmo 22, que a su vez es un salmo profético. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y aunque cruce por oscuros caminos, no temo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara, tu bastón me infunden confianza. Y tú, Señor, inclusive preparas una mesa ante mis enemigos. Yo gozo ante mis enemigos con tu presencia porque están vencidos. Tu vara, tu bastón me infunden confianza. Entonces, de eso se trata. David, en el Antiguo Testamento, es el rey de la unidad. Es el rey elegido por Dios y ungido por Dios para que sea Él quien se encargue en nombre de Dios, no en nombre propio, en nombre de Dios, de guiar al pueblo por el camino de la unidad, por el camino de la verdad, por el camino de la paz que solo Dios le puede dar. Por eso Dios manifiesta en esto, justamente, que su ley, que es la ley del amor, y sus preceptos, que son los preceptos de la caridad compartida, ¿sí?, tienen que llevar a este pueblo a ser un pueblo unido. Estableceré para ellos una alianza de paz. Será para ellos una alianza eterna. Ya no serán dos naciones, dos reinados divididos. Al contrario, serán un solo reinado. Eso, uno solo, un pueblo solo. Dios desea la unidad. Por eso pone un solo rey. Un rey que ya no marque diferencias. Hay un viejo dicho que dice divide y reinarás. ¿Cierto? Divide y reinarás. Claro, el que busca el poder y el que se busca a sí mismo tiene sus artilugios sucios, ¿no?, inteligentes, sin duda, porque son demoníacos, pero malignos en sí mismo, donde lo que busca es sacar provecho él mismo de todo esto. Por eso divide y reinarás.
dividir, que se lleve. ¿Cómo? Y de mil maneras, vamos a buscar, hay muchas formas, hay que ser creativo en esto, y el demonio es muy creativo. Genera rencores, malos entendidos, charlatanería, difamaciones. Claro, todos ingredientes que hacen que la vida de la convivencia, sea familiar, sea de los esposos, sea de los padres con los hijos, sea en el núcleo del espacio laboral, sea en las comunidades, sean comunidades cristianas como parroquias, sean comunidades de ONG donde se reúnen supuestamente nacen y son creadas para fines benéficos, pero a veces el espíritu de los celos, del poder, como decíamos recién, que entran ahí buscando lo que no, las broncas, no me cae bien, la falta realmente de conciencia de verdad, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿A qué vine a esto? ¿Vine a buscarme a mí mismo? ¿Vine a satisfacer mis carencias? ¿Vine a volcar mis venenos, mis basuras? ¿O vengo a servir a Dios para que en el servicio y en el encuentro con mis hermanos yo sea sanado? Porque en definitiva todos estamos heridos. Pero el problema es hacer de esa herida un arma asesina. Porque puede pasar. Entonces, el Señor quiere establecer una alianza en la unidad para que en la unidad escuchemos juntos su palabra. Una palabra que no exige. A ver, Él dice, cumplirán mis leyes, mis preceptos, los pondrán en práctica. A veces uno dice, bueno, ¿qué quiere Dios? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Y fíjense que es simple, Dios es muy simple. Dios no pide cosas raras, no pide cosas que están fuera de nuestro alcance o de nuestras posibilidades. Dios es tan simple que Dios dice, mira, lo único que yo te pido es que ames, te dejes amar por mí, para lo cual te pido que me abras el corazón y estés conmigo, te quedes en mi presencia y vengas a mí. Y ahí la importancia entonces de la oración, de la contemplación, del silencio, de agotar los medios, la palabra, los sacramentos para esto, que te quedes conmigo. Y entonces después das un paso más, ames a los demás. ¿Qué le dice Jesús al escriba cuando va al encuentro de Jesús para preguntarle cuál es el principal mandamiento, Señor? Porque ya no son solo 10 mandamientos, sino encima hay un montón de preceptos y demás. ¿Por dónde empezar? Porque uno lleva al otro y esto nunca se termina. Y Jesús dice, tranquilo, escuche. El primer y principal es uno. Ama a Dios. Porque Dios es la fuente del amor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu inteligencia. Amalo a Dios. Él te amó primero. Y tu vida es un ejemplo claro, una prueba clara del amor. Amor que da vida. Y el otro es igual al primero, dice, como que fueran uno mismo, dos caras de una misma moneda. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Maravilloso, está todo, genial. Amar a Dios, fuente del amor, y amar al prójimo como a mí mismo. Ahí está. Amate a vos mismo. Aceptate. Amate como sos porque Dios te ama como sos. Reconciliate con vos, querete, sé amigo de vos mismo. Y así amar al otro. Entregate al otro. Siguiendo el ejemplo concreto, les daré mis leyes y las pondrán en práctica. ¿Qué es ponerlo en práctica? Es lo que hizo Jesús. Opción por quien te necesita. Opción por el pobre en toda su dimensión de pobreza. No hablo solamente de la miseria material. Pobreza, porque todos somos pobres. Porque todos somos carentes de algo. Afecto, contención, amor, cariño, palabra, silencio. Todos necesitamos de eso del otro también. ¿No? Amor, opción por el otro. Caridad, amor en práctica sería. ¿No? Amar al prójimo. Entonces, en esa ley, vive en paz. Vive en paz.
Y el Señor mismo nos va dando la inteligencia, la sabiduría para encarar los distintos acontecimientos de la vida, sabiendo observar con sana percepción lo que tengo adelante y entonces cómo moverme ante esto. Fíjense Jesús. Jesús se encontró un montón de veces, lo vamos a ver ahora en el Evangelio, un montón de veces, se encontró infinidad de veces con tramposos, con embusteros, que le hacían preguntas para ponerlo a prueba y para ver dónde se equivocaba y así poder acusarlo, poder condenarlo. Gente malintencionada, las hay por todos lados. Malas intenciones. Cada uno de ellos yo los invito a que, a ver, con humildad se los digo, pero seamos sinceros. Mírate al espejo y ponele nombre a lo que te pasa. Y si estás envenenado por la vida, pedí ayuda. Y no escupas veneno a los otros, como que los otros tuvieran la culpa. Y encontrando tu satisfacción o tu placer en el fracaso del otro, en el dolor del otro. Porque mal de muchos, consuelos de todos. Y no es así. Eso no es nada evangélico. Cuando yo quiero realmente buscar la paz, viendo con lo que el otro sufre, y me siento contento, cero cristianos, cero. Lo más ajeno a Jesucristo. Entonces, el Señor nos va dando la claridad y la vida de Jesús, las actitudes de Jesús lo muestran de una manera clarísima. Él fue agredido permanentemente, cuestionado constantemente. Palos en la rueda de todo tipo, empezando por las autoridades, porque eso venía de arriba, fíjense, no venía del pueblo concreto, fiel, de la gente sencilla, humilde, al contrario, ellos lo seguían, lo entendían, lo buscaban con sincero corazón. El problema estaba arriba, los celos, porque lamentablemente las autoridades, sobre todo religiosas, estaban aferradas a eso y no querían ver más allá. Enamorados de su autoridad, que le generaba grandes beneficios, y no entendían la autoridad como un servicio. Cuando Jesús se lo echa en cara, ahí viene el gran problema y ahí a este hay que sacárselo de encima. Lo que decía Ezequiel, ¿no? Entonces el Señor, para ir terminando con la primera lectura, quiere poner su sagrario, su santuario, dice. Mi santuario está en medio de ellos para siempre. El Señor ha puesto su sagrario, su santuario, donde Él está presente, y ya lo sabemos dónde está. Esencialmente, fundamentalmente y permanentemente, más allá de todo, está en el corazón. Ahí el Señor quiere habitar y está presente, y desde adentro nuestro habla, desde adentro nuestro imparte la sabiduría, desde adentro nuestro imparte la gracia, la bendición, la paz. Por eso es importante ser adentro. Ahí nos encontramos con Él. Esa es la gran verdad. No hay otra. El Señor nos llama al santuario, que somos nosotros mismos. Y dentro del santuario está el sagrario. Y el sagrario es el corazón donde Cristo está ahí vivo. La plenitud de la divinidad está en mí. Misterio, pero real. Un misterio que nuestra mente, ya sabemos, no lo va a explicar. Y nuestra sabiduría humana lo va a entender. Pero es real. Y es una cuestión de fe. Y la fe es un camino que te invita a transitarlo, pero hacia adentro. Porque de adentro hacia adentro y en la intimidad está la luz sanadora que ilumina. Y desde ahí sale hacia afuera para que podamos ser testigos. El Señor nos cuidará como un pastor, decíamos en la antífona del Salmo. Ya. Solo es cuestión de creer, de confiar. Escuchen, naciones, la palabra del Señor y anúncienla también a las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel por su pecado ahora lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. La misericordia reúne. La ira divide. La misericordia une y reconcilia. ¿Sí? Él nos ha rescatado.
En Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido. Eso que brote la alegría para el pueblo de Dios. Ese pueblo numeroso, ese pueblo que no tiene frontera, ese pueblo que no se determina en una nación concreta, sino es el gran pueblo de Dios, un pueblo universal, una iglesia, una asamblea reunida eternamente y universalmente bajo el cayado del único pastor, como un rebaño que sigue al pastor, con fe, con confianza, porque sabemos que Él nos va a llevar a esos lugares serenos, de pastos tiernos y aguas puras. En el Evangelio veíamos en este pasaje de San Juan, capítulo 11, que viene, ¿no?, de lo que ya venimos escuchando días anteriores. Jesús que es perseguido por los judíos y mucho más por los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, autoridades, que ya hace rato le tenían el ojo y se lo querían sacar de encima. Mire, vamos a entrar en Semana Santa, y Semana Santa tiene su eje en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Quiero que nos quede claro de entrada algo. ¿Y qué es lo que nos tiene que quedar claro de entrada? Que Jesús no vino a buscar la muerte, ni Dios quiso que Él muriera. Lo hizo hombre para que termine muerto y sufriendo. Dios no es eso, sino Dios sería algo cruel, inexplicable. La muerte de Jesús en la cruz es consecuencia de su fidelidad al mensaje proclamado que el Padre le envió a proclamar. Él fue fiel y esa fidelidad lo llevó a Jesús a morir. Porque su prédica, el anuncio del reino y de la nueva alianza que rompe con lo viejo y con lo antiguo, vino nuevo, odres nuevos, ¿no?, lo llevó a que las autoridades acomodadas en sus estructuras viejas lo odiaran de tal manera y no pudieran ver realmente que Él es el enviado, Él es el esperado de los tiempos. Y lo terminaron crucificando. Y Jesús asumió su muerte, la asumió. Aceptó como parte y broche de oro, si quieren, de ser fiel al Padre para bien nuestro. Pero Jesús no vino a morir. Jesús no vino a buscar la muerte y el sufrimiento y la incomprensión y la persecución y la difamación y tantas cosas que soportó. No vino a buscar eso. Eso fue consecuencia. Y bueno, sí. Y fíjense ustedes que cuando uno quiere mantener una verdad y defender esa verdad con coherencia, es agredido. ¿Quieres defender la vida? ¿Quieres defender a los inocentes en gestación? ¿Querés defender? ¿Cuántas cosas se te dicen? Porque lo que se busca es otra cosa, ¿no? La verdad. Ideologías, conveniencias, caprichos, corazones cerrados, mentes endurecidas. Eso es lo que se busca. No se busca la verdad. Entonces cualquier fundamento falso es válido. Y bueno, y el que se quiere mantener en la verdad y defender la verdad y hacerla entender, porque hay otros caminos, muchos caminos el Señor pone a nuestro alcance, si están basados en el amor, en la caridad, muchos caminos alternativos antes que la muerte y el corte fácil de la vida. En eso, como les doy un ejemplo, miles. Entonces el que quiere caminar por esos caminos y proponerlos, es agredido por la ideología, es agredido por los que son llevados en masas, por mentes, digamos así, superiores que están arriba y que buscan otros intereses, no el bien común. El discurso sí aparentemente es elegante, pero los intereses, lo que buscan, va por otro lado. Dios nos libre de todo esto y nos libre dándonos la sabiduría suficiente como para que nos mantengamos firmes en la verdad. Y eso nos va a llevar, ¿qué? Insultos, persecuciones, discusiones, agresiones. Y bancate el arma. Hay que bancársela. Bueno, dicen que
de muchos judíos que habían visto lo que Jesús había hecho cuando resucitó a Lázaro, digamos, que lo sacó vivo del sepulcro, creyeron en él, ¿no? Pero otros fueron a contarle a los fariseos, ¿no?, lo que Jesús había hecho. ¿Y cuál es el razonamiento de los fariseos, de los sumos sacerdotes? Llamaron a un consejo para decir, bueno, esto hay que terminarlo de una vez por todas. Este tipo es peligroso. ¿Y es peligroso a qué? A nuestros intereses, a nuestra posición. Nosotros somos jefes religiosos de un pueblo que no está en libertad, que no la está pasando bien. Pero nosotros la estamos pasando bien. No estamos acomodados, no nos falta nada. Nos codiamos con la autoridad. Entonces, que este tipo venga a marcar otro camino, que este tipo venga a involucrarse con los más pobres, con los que sufren, que este tipo haga signos de parte de Dios, dando vida nueva a la gente, es un peligro, porque descoloca nuestros argumentos, descoloca nuestras estructuras, se nos viene abajo todo. ¿Y dónde queda entonces nuestra posición, nuestra comodidad, nuestros intereses creados? No. Y aquí sale justamente Caifás, que era en ese momento el jefe de ese año, le tocaba ser de todos, el sumo sacerdote, ¿no? Y les dice, muchachos, cálmense, esto es fácil. Esto es fácil. No comprenden nada ustedes. ¿No les parece que es preferible a que uno muera por el pueblo? Es decir, lo matamos a este y nos sacamos el problema de encima. Porque cuando muere, lo vean muerto ahí, y van a ver que es un moribundo más, se terminó todo. Y las cosas siguen como siguen, como están. Y nosotros seguimos tranquilos en nuestro lugar. ¿Qué? Escúcheme, hay que matar. Porque si no lo matamos y el pueblo lo sigue y cada vez son más, nos vamos a quedar solos. Y el poder que nos oprime, Roma, en ese caso, en ese momento, ¿qué va a hacer de nosotros? Sí, va a pegar una patada donde ya sabemos, porque no nos necesita más. Ahora nos soporta, porque el pueblo está con nosotros, pero si nos sacan al pueblo, nosotros nos tiran por la ventana. No, ni loco, hay que matarlo a él. Entonces el pueblo se va a quedar donde está, y a nosotros nos conviene eso. Y así se confabularon para llevar adelante esta propuesta de Caifás. Sí, Caifás tiene razón. Es fácil. Y lo vamos a hacer, pues ya se nos va a dar la oportunidad, ya alguno lo va a traicionar, ya va a mostrar un lado flaco. Y la gente es fácil de convencer. Mostramos una miseria, lo llenamos de difamaciones y ya está. Esa fue la actitud. Los fariseos querían eso, autoridades religiosas, con poder, con relación con el poder temporal, poder esclavizante, al cual a ellos les importó poco eso, el sufrimiento del pueblo oprimido, esclavizado, porque ellos estaban reconocidos. Bueno, está bien, muchachos. Ustedes no embromen, mantengan al pueblo tranquilo y ustedes van a seguir con sus beneficios. Pero acá el jefe es el emperador, ¿eh? Se terminó esto del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Inclusive su rey, Herodes, un cero a la izquierda. Lo dejamos ahí porque no nos trae problemas. Un poco esa era la dialéctica, ¿no? Esa era un poco la situación política y religiosa del pueblo de Israel en la época de Jesús. Y Jesús es, para unos y para otros, religiosos corruptos y políticos opresores, es una piedra de tropiezo. Porque el Señor viene con total libertad a decirles de frente la verdad. Y la verdad es esta. Y si crees, serás libre. Acuérdense, y lo vamos a meditar, porque es muy rico realmente el Viernes Santo, el diálogo que Jesús tiene con Pilato. Cuando Pilato, en definitiva, lo quería salvar, porque veía que, no sé, era un chivo expiatorio. Su pasión y muerte era un capricho de los fariseos, y Pilato la tenía clara. Por eso, Pilato entra en diálogo con Jesús y dice, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué te pusieron en mis manos? Y ahí Jesús
Trata de llegarle al corazón, porque el Señor le quiere llegar al corazón a todos, aún a la gente más brava de que se puede uno imaginar. Y le dice, mira, esto es cuestión de verdad. ¿Y qué es la verdad? Le dice Pilato. ¿Qué verdad? ¿Dónde está la verdad? La verdad está en obedecer al que tienes arriba, porque no te queda otra. Y tratar de dejarlo contento para que no te corte la cabeza. ¿De qué verdad me hablas? La verdad los hará libres. Claro, Jesús se le manifiesta como una verdad que no es de este mundo. Y le manifiesta que su reinado, ese reinado del cual lo acusan, es verdadero, pero no es de este mundo. No es un reinado como el del emperador o como los reyes de la tierra, es un reinado al estilo de Dios. Es un reinado que viene a traer una vida nueva, una forma nueva de vivir, en el amor, en la libertad, donde somos todos iguales. Claro, un lenguaje para los que están clavados en el poder, sea religioso, sea político, sea el que sea, un lenguaje inexplicable. Un lenguaje inexplicable. No es su lenguaje. Entonces no me vengas a hablar en un lenguaje que no entiendo. No. Todo Pilato sabía que este era inocente. Pero la presión fue grande y si los fariseos hacían que el pueblo entrara en efervescencia y demás, con mentiras, no fueron los fariseos los que movieron la cuestión. Los fariseos fueron los que calentaron los ánimos del pueblo en contra de Jesús, con mentiras y demás. Entonces, si Pilato no controlaba eso de Roma, le iban a tirar la oreja. Y tirar la oreja significaba sacarlo del cargo y condenarlo a muerte. O sea que Pilato se yo me lavo las manos. Hermanos queridos, esto es lo que Jesús aceptó, asumió por nosotros. La verdad con mayúscula, verdad que nos llevó a la cruz. Pero cruz que se transformó no en un instrumento de tortura y muerte, sino en árbol de vida. Nosotros somos como Jesús y nuestra vida en Dios tiene esos dos momentos, intimidad y reacción. Y la reacción cristiana de un hombre y una mujer de Dios es vivir su fe como un estilo de vida con fidelidad. Aunque esto te cueste caro a veces. Tal vez en esta Semana Santa y en este tiempo de gracia que estamos viviendo, la pregunta sería, ¿realmente quiero ser cristiano en serio? Quiero ser un cristiano que empiece por un llamado de Dios a mi corazón a vivir una vida así, nueva, distinta. Una vida con identidad, testimonial, donde no digo una cosa y hago otra. Una vida que, además de lo que uno diga y proclame y predique y alabe con sus labios, se lleva a cabo en hechos concretos, como los de Jesús, de amor, de misericordia, de servicio, de ayuda, de comprensión, de humildad. Esta es la clave de la gran pregunta que el Señor nos hace siempre, cada día, cada vez que meditamos el Evangelio, cada vez que celebramos el domingo la misa y escuchamos la palabra. Es la clave de la pregunta. ¿Ustedes también quieren dejarme? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Señor, en este tiempo nos está preguntando eso y yo creo que la Cuaresma es un poco eso, es responder la pregunta y pedirle a Dios cuando no tenemos clara la respuesta que nos dé luz, que nos dé sabiduría, que nos dé mucha humildad para que en esa relación con Él, en esta disposición nuestra, un deseo desde la fe, ¿no? Podamos encontrar la respuesta verdadera y pronunciarla, no solo con nuestros labios,
ni con nuestra inteligencia emotiva, sino fundamentalmente con una vida. Por eso cuando Dios mediante el sábado que viene, sábado de gloria, celebremos la vigilia pascual, sabiendo que uno de los momentos fuertes de la vigilia pascual es la liturgia bautismal, y estemos todos invitados a renovar nuestro bautismo, renovar las promesas bautismales, renunciando al mal y diciéndole sí a Dios, profesando nuestra fe, que esa profesión de fe, que esa respuesta del sí creo, sea realmente no una expresión del momento, sino una conciencia que se ilumina para que mi vida empiece a vivir, literalmente, vivir de esta forma que prometo, de esta forma que renuncio a lo que me separa de Dios, Cristo. Y con sencillez, porque esto puede sonar a veces no sé qué, no, sencillo, desde adentro. Después Dios mismo se va a encargar de ir guiándome. Él mismo, no se preocupen, le dijo a los discípulos, que cuando los juzguen, cuando los cuestionen sobre mí, cuando los quieran hasta condenar, etc. No se preocupen por lo que tengan que decir, no. Se le va a iluminar la mente en ese momento por el Espíritu para que pueda responder adecuadamente en la situación que se encuentra. Paz, quédense tranquilos, pónganse en mis manos, nada más que eso. Pónganse en mis manos y acepten, caminen. Yo estoy con ustedes. Cuando me dicen que sí, es porque yo antes les dije que sí. Cuando responden a mi llamado es porque antes yo los llamé y los elegí yo a ustedes. Entonces quédense tranquilos, yo soy fiel. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Ustedes son mi rebaño, yo soy su pastor. Vengan conmigo, quédense conmigo, yo estoy con ustedes. Antes de la creación del mundo ya estaba con ustedes, ya los había pensado en mi corazón. Y ahora estoy con ustedes. Porque en definitiva lo que yo quiero, nos dice el Señor, es que me ayuden ustedes a cambiar este mundo. Es decir, que por lo menos en este mundo se siga predicando, se siga anunciando que el reino de Dios ya ha llegado. Aunque este mundo vaya por donde sea y siga tomando caminos destructores, lamentablemente, pero no dejemos de anunciar. Porque nuestra forma cristiana no es piquetes, revoluciones, armamentos, guerras, matanzas. No, la forma que tiene el cristiano de anunciar su mensaje es así, amando, perseverando, anunciando. El que quiera oír, que oiga, porque el hombre sigue siendo libre, aunque sea pecador. Y justamente porque usa mal su libertad peca. Entonces, el que quiera oír, que oiga. Y este mensaje, proclámenlo siempre y en todos los lados. En casa, en el barrio, en el trabajo, en la parroquia, en las estructuras eclesiales que también están infectadas, están contaminadas por un virus mucho más mortal que el que está atacando al mundo en la pandemia de hoy. Mucho peor que justamente el virus de los fariseos, querer ocupar el poder por el poder mismo y acomodarse al poder, por dándole 3 pitos el ojo. La pandemia de los virus espirituales viene desde la creación del mundo y pasó y pasa por todos los estamentos religiosos de poder. Todos, políticos, económicos, sociales y religiosos. Pero bueno, circunstancias, porque donde hay hombres hay pecado. Ya lo había dicho San Agustín 1600 años atrás, que en una de las rendijas de la iglesia se ha filtrado el humo de Satanás. Hay que estar atentos y hay que discernir y no confundir el humo del incienso, que es darle gloria a Dios, con el humo de Satanás, que a veces se mezclan, se mezclan. Queridos hermanos, creo que hablé demasiado ya. Hoy me extendí un poco más. Sepan disculpar. Le pedimos a la Virgen nos bendiga,
nos enseñe, nos acompañe, nos anime, animados. Y reza para que, iluminados por los dones del Espíritu, elijamos al Señor. Gracias, que así sea.